Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Estamos hoy con un invitado muy especial, el ex canciller Luis González Posada. Bienvenido Lucho, gracias por estar con nosotros. Gusto saludarte, buenos días. Hay un montón de temas, pero disponemos casi de una hora, así que creo que vamos a completarlos todos, Lucho. Empecemos por lo más reciente, las elecciones en Argentina. La plancha Fernández, Alberto Fernández y Cristina Kirchner de Fernández de Kirchner han ganado en primera vuelta, no hay necesidad de balotaje. ¿Cuál es tu apreciación después de 4 años de un tibio intento, digamos, de aplicar economía de mercado que quizá fracasó por el gradualismo, ¿no? Algunos dicen que ese fue el error de Macri. Pero el tema es que vuelve el peronismo a la Argentina. ¿Cuál es tu primera impresión sobre esto? Bueno, primero decirte que los economistas, creo que todos coinciden, que si Macri el primer día que tomó el mando hubiera puesto lo que se llama un paquetazo, ¿no? Como Hurtado Miller aquí en el 90. No hubiera pasado esto, ¿no? Pero por temor, porque el peronismo tiene fuertes movilizaciones sociales, piqueteros le llaman, ¿no? O sea, gente que maneja los sindicatos, que te cierra las carreteras, que te toma las plazas, por temor, desoyó el consejo de economistas cercanos a él, que dijeran, póngase un paquetazo, tiene la fuerza para resistir y después va regulando. Entonces no lo hizo gradualmente, y ese gradualismo lo fue afectando y socavando naturalmente su programa económico, hasta que lo llevó a las condiciones que nosotros conocemos. El peronismo aprovechó las circunstancias, hizo las grandes movilizaciones y aprovechó la angustia de la gente, ¿no? De una economía reducida, de un peso argentino volátil, de una dolarización cada vez mayor, y hoy día ha cosechado notablemente, a pesar de que ocurre lo insólito. Las grandes acusaciones que hay de corrupción contra la señora Cristina Kirchner no le importaron a los argentinos. Estaba leyendo el otro día un informe completo, no recuerdo si en El País o en el ABC de Madrid, donde hacen recuento de todas las libretas. Hay las famosas 6 libretas, sí, donde un chofer va apuntando todas las entregas que iba haciendo, recogía del empresario tal, sí, $2 billones, a tal hora lo llevaba a la casa presidencial y lo entregaba. No, y su entorno más cercano, el ejemplo más emblemático, este hombre que arrojó sobre un convento bolsas repletas de millones de dólares. Para que tú veas, eso no le interesaba al pueblo argentino, lo cual a mí me sorprende profundamente. Entonces, le ha interesado más el tema económico, el desempleo, la devaluación de la moneda, y le ha vuelto a entregar su confianza a este grupo. Muy bien. Ahora, este grupo puede cometer el mismo error. Si no hacen un ajuste inmediato, van a comenzar a desgranarse poco a poco, porque hay una enorme expectativa popular de que llegara Fernández y la señora Kirchner, se estabilicen los precios, se cree más empleo, vengan las inversiones, ¿no? En todo caso, es una situación desde mi punto de vista anética, es un voto anético, porque poco ha interesado a la población ese registro de corrupción de la señora Kirchner, y ha votado nuevamente por ella. Esa es la primera apreciación que te puedo dar dentro de un panorama de América Latina realmente. Sí, vamos a ir hablando confuso, por países. Difícil de entender. Sí. Vamos a desarrollar eso. El Banco Central de Reserva de Argentina se reunió anoche de emergencia y ya han puesto un corralito. Ya no puedes comprar más de $200 dólares. Si es en línea, y si es físicamente que vas al banco, $100. Eso ya te da una pauta. Y eso va a estar hasta diciembre. El próximo gobierno asume, creo que el 9 o 10 de diciembre. Bueno, la lección, para poder ir pasando a otros países, la lección es que el gradualismo no funciona, ¿no? Yo lo he comparado con un enfermo, una persona que tiene gangrena en una pierna. No puedes venir y cortarle un pedazo y luego regresar, porque al segundo corte dice cámbienme de cirujano, que es lo que ha pasado con el pueblo argentino. Ha preferido, con la promesa,
Ahora, el escenario que tú dices, claro, puede que tengan que dar el paquetazo ellos y el pueblo se lo aguante porque, digamos, Pero mira, el o paquetazo... puede que empiecen a subsidiar más, con lo cual van a terminar de hundir la economía, ¿no? Pero el paquetazo funciona siempre y cuando tú lo expliques a la población. Sí. Si tú no lo explicas a la población, el resultado es negativo. Yo recuerdo mucho cuando llegó al gobierno Carlos Andrés Pérez, la segunda oportunidad, llegó al gobierno con una popularidad inmensa. Entonces él consideró que esa popularidad lo iba a llevar, apoyado por un grupo de economistas de Washington, a liberar la economía. Venezuela es un país que se maneja más a subsidios. Tú en este momento, como ayer también, llenas el tanque de tu gasolina y te cuesta 20 centavos. Está subsidiado el gas, está subsidiada los alimentos con el famoso sello de precio básico. Porque la mentalidad del venezolano es que de alguna manera esa es una forma de retribuir a la gente la riqueza petrolera que ellos tienen. Pero evidentemente todo esto ha frío un forado enorme y Carlos Andrés Pérez dijo muy bien, ha llegado el momento de comenzar a nivelarlos. Y acordaron un conjunto de medidas, entre ellas un pequeño aumento del precio de la gasolina, un pequeñísimo aumento. Bueno, se levantaron los pueblos, se produjo el Caracazo, docenas de muertos, conflicto social y el gobierno tuvo que replegarse completamente. Y como consecuencia de ello comenzó el inicio del fin de Carlos Andrés Pérez, su desenganche del sentimiento popular, 2 golpes de Estado, el segundo de Chávez, y finalmente lo sacan del poder, pero no lo sacan por corrupto, como se dice, lo sacan porque él utilizó la partida secreta para brindarle seguridad a la señora Violeta de Chamorro, que era la presidenta de Nicaragua y que estaba siendo acosada por el Frente Sandinista. Por los sandinistas. Pero el tema es que posteriormente los mismos analistas venezolanos dijeron, ese fue el gran error, porque si el gobierno hubiera empezado a explicar a la población que se tiene que hacer este ajuste por estas razones y el país se va a beneficiar de esta manera, no hubiera ocurrido el Caracazo. En todo caso, yo digo que cualquier medida que se tome tiene que ser muy bien explicada al pueblo, si no, eso no funciona. A ver, pensaba pasar de Argentina a Chile, Lucho, pero ya que has mencionado el tema de Carlos Andrés Pérez y lo que pasó con el combustible, creo que por una coherencia temática nos vamos mejor a Ecuador primero. A Ecuador. ¿No? El error, el presidente Lenín Moreno, en paralelo además que creo que ahí hay un tema también de percepción, justamente en el mismo espacio-tiempo en el cual llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se le ocurre tratar de sincerar los precios de los combustibles que en Ecuador están fuertemente subsidiados. De inmediato, la organización indígena ecuatoriana, que es muy poderosa ahí, y paradójicamente muchos de los que participaban en la protesta no iban a ser afectados, por lo menos directamente. Claro, cuando suben los combustibles, como que hay una espiral un poco inflacionaria. El tema es que tomaron Quito, tuvo que trasladar momentáneamente su gobierno a Guayaquil, ¿verdad? Y al final, después de haber dicho 48 horas, después de haber dicho que no iba a ceder ni un milímetro, tuvo que anular el decreto del alza de los combustibles. Ahí también hubo una falta de explicación, ¿tú crees? Sí, claro, porque quizás el presidente Moreno no midió, ¿no?, lo que iba a ocurrir. El aumento fue muy pequeño, entiendo, al diésel, ¿no?, buscando energía limpia, pero esto generó inmediatamente una protesta pequeña que se fue masificando y se trasladó en marchas multitudinarias hacia Quito. Quemaron el Palacio Legislativo de Quito, lo incendiaron. Claro, invadieron y luego... Y lo quemaron. El presidente tuvo que replegarse a Guayaquil y finalmente tuvo que decir, acá quedan 2 opciones, o disparo, y si disparo muere mucha gente, o cedo. Firmó el decreto y retrocedió, cedió. Entonces eso nos lleva a esa conclusión. Todos estos movimientos, y yo estamos hablando de Chile, estamos hablando de Ecuador, no es cierto que son impulsadas por el Foro de Sao Paulo, por el poder de Maduro, no es verdad.
porque ninguno de estos países quiere retroceder a los tiempos de barbarie de una Venezuela decadente, con una economía en crisis y con 5 millones de personas que salen al exterior en busca de comidas y de alimentos. No es verdad. Ellos aprovechan eso para dar una imagen que viene el huracán bolivariano. Nadie quiere eso, pero lo cierto es que en estos incidentes de Ecuador también se comprobó que los grupos de izquierda impulsaban. Una vez que se mueve la gente, ellos impulsan, porque son grupos muy organizados, llaman, conectan y utilizan las redes sociales. Y ocurrió en Ecuador lo que nadie tampoco pensó que ocurría, ¿no? El presidente tuvo que retroceder, recibió a los campesinos y todo volvió a la paz. Mira qué interesante. México. En México el gobierno también puso un impuesto a los combustibles, el presidente López Obrador. Bueno, se armó la de San Quintín, como se dice, ¿no? Y finalmente el gobierno tuvo que retroceder y anularlo. Entonces, eso te lleva a que hoy con las redes sociales, con los medios de comunicación, con la gente interconectada, hay que ser muy cuidadoso los pasos que des, porque de repente un pequeño paso te puede llevar a un desastre. Si no recuerda, también otro ejemplo, Francia. Claro, los chalecos amarillos. También fue lo mismo. Sí. En Francia, en defensa de lo que llaman la ecología, el medio ambiente, también grabaron con un impuesto especial al diésel. Y eso afectó a una zona de Francia. Entonces, los que protestaron salieron un día con chalecos amarillos. Pero los chalecos amarillos de repente se convirtieron en un símbolo de protesta de toda Francia, y toda Francia se movilizó, unos por ese tema, otros porque los colegios eran muy caros, otros porque los hospitales no atendían adecuadamente, y se volvió una explosión social que no la pudo contener el presidente, que también tuvo que retroceder. Todos estos son ejemplos claros de lo que está sucediendo y que dan una señal de alerta. La señal de alerta es que hay que ser muy cuidadoso con los pasos que se dan, que la revolución de las comunicaciones, la existencia de estos sistemas donde todos estamos integrados, nos obligan a ser prudentes, serenos y evitar que ocurran casos como los que estamos viendo, que después ya no los puedes controlar y tienes que retroceder, y al retroceder se debilita la autoridad, y al debilitarse la autoridad, las fuerzas... Es interesante lo que dices, Lucho, porque a lo largo de la semana pasada han estado aquí unos invitados que lo veían más bien como todo esto como no producto de la casualidad, no producto de los problemas específicos internos de cada país, sino como producto de, como producto de una conspiración internacional. Yo decía que siempre, digamos, la verdad está en algún lado del punto medio, ¿no? Porque en un extremo está eso, y en el otro extremo están los de izquierda, que dicen que todo esto demuestra el fracaso de la economía de mercado, ¿no es cierto? Digamos, son los dos extremos. O sea, ha empezado una revolución popular a escala latinoamericana que demuestra el fracaso del modelo, y del otro lado los que dicen no, todo esto es producto de rojos agitadores. Claro, era obvio que Maduro simplemente se estaba subiendo al caballo, ¿no es cierto? Cuando dice felicita a los chilenos por se la está cumpliendo al pie de la letra, estaba post factum subiéndose a la ola, igual que Correa, porque el dirigente indígena, que es el que movilizó a toda la gente, dicen, Correa no tiene nada que ver con esto, Correa me persiguió a mí en lo personal y a toda nuestra dirigencia durante 10 años, o sea, lo repudian a Correa. Lenín Moreno decía, no, le echó, entonces Correa tendría un poder inmenso, ¿no? Ese también es el riesgo, que estás agigantando una figura, ¿no? Sí, porque claro, si hay una capacidad de movilización tal que puede sacar a las masas en Ecuador, y puede sacar un millón de personas, 1.200.000 personas México, en Chile, en todos lados. Es un tema complicado. Chile, a ver, vayamos. Pero déjame solamente completar lo que tú dices, ¿no? Hay que pensar con mucha serenidad. Esto es producto, primero te digo, de la revolución de las comunicaciones, que ha interconectado a todo el mundo. Esto no se puede producir en Cuba, nunca se ha producido. Nunca se podría producir. Porque en Cuba
Solo hay un periódico que es del Estado, Granma, se llama Granma. Granma. Solo hay 2 televisores del Estado, hay varias radios del Estado, la controlan milimétricamente, no hay partidos de oposición, no hay candidatos de oposición, todo el Congreso es fidelista, por decirte, ¿no? Entonces la gente no tiene cómo conectarse para movilizarse en protesta de algo. Esto ocurre en los países y ni siquiera donde hay libertades. Ni siquiera tienes internet suficiente para poder usar las redes sociales. Tiene los llamados, cual es deliberado, ¿no? Los llamados comités de la revolución, que están organizados barrio por barrio y que son comités de vigilancia, donde ven algo extraño, comunican a la policía y la policía los reprime. Entonces, esto no ocurre en esas sociedades. Mira, tú, Venezuela mismo trató de impedirlo. Venezuela ha cerrado CNN. Claro. Las tomó varios canales de televisión, quebró varios periódicos, simplemente capturando. Ha cerrado las televisiones NTR 24, la televisión colombiana. Entonces, porque cuando tú aíslas a la población, lo que generas es desconcierto y temor, pero cuando las sociedades son abiertas, no, eso no ocurre. Y eso es lo que está pasando. O sea, yo digo, revolución de las comunicaciones, pero también digo que esta crisis ha sido aprovechada políticamente por esta gente para dar a entender, ¿no?, que fracasó todo el modelo, fracasó en mucho, pero no todo el modelo, y que lo que quiere la gente pues es seguir el ejemplo del chavismo, de Venezuela. Yo tengo una opinión contraria. El problema no es el mercado, sino que ha habido poco mercado y mucho capitalismo de amigotes. Así es. Amigos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos nuevamente en Ni con Dios ni con el Diablo con el ex canciller Luis González Posada. Regresamos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña el ex canciller Luis González Posada. Antes de la pausa estábamos hablando un poco de que quizá el problema no es como dicen en la izquierda o en la extrema izquierda, que ha fracasado toda esta agitación en Latinoamérica, demuestra que ha fracasado el modelo de libre mercado, sino que al contrario, hay poco libre mercado. Lucho, estuvo aquí la semana pasada Vitocho. Víctor Andrés García Belaunde, y hablando de Chile, él decía que el problema ha sido el descontento popular ante el mal manejo que ha habido por el tema de las AFPs. Agarraron un montón de fondos de distintos jubilados, de pescadores, de trabajadores de distintos rubios, lo metieron en las AFPs, había un crédito muy barato, esto lo aprovechaba un segmento, con eso incluso pudieron migrar, trasladar capitales a países como el Perú, grandes corporaciones, y la gente de a pie estaba frita. Entonces, yo te confieso, cuando vi los primeros 2 días de las manifestaciones con estas quemas simultáneas de varias estaciones del metro y todo lo demás, como que me pareció que tenía sentido la tesis conspiracionista. Pero luego, cuando salió 1.200.000 personas de todas las edades y evidentemente de todos los estratos sociales a llenar las calles de Santiago de una manera además absolutamente pacífica, como que la percepción un poco cambió. Entonces quizá haya pues bolsones de descontento que son aprovechados por la extrema izquierda, pero si vamos a decir que el chavismo es capaz de movilizar 1.200.000 personas de manera absolutamente pacífica por varias horas en la capital chilena, entonces estamos fritos, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Yo no discuto que, por ejemplo, en esta crisis hemos visto cómo han incendiado el metro. Yo no creo que ningún ciudadano chileno no se le ocurre quemar no solo las estaciones, sino los vagones que los sirven. Ahí ha habido evidentemente grupos infiltrados extremistas que aprovechan esas circunstancias para generar la violencia o la agresión a las personas y la destrucción de las propiedades. Ese es un hecho concreto. Ahora, si tú hace 10 días preguntaras
a alguien sobre Chile, nadie, no hay un analista político, no hay un mago, no hay nadie que se imaginó que esto iba a ocurrir en un país como Chile, que tiene la más alta tasa de crecimiento de América Latina, un 4%, tiene una pobreza que es de 10% de pobreza, que es la mitad de la pobreza que hay en el Perú. Acá tenemos 20 o 21%, que tiene exportaciones muy fuertes. Ellos tienen 76 o 77 mil millones de dólares de exportaciones, acá tenemos 48 mil millones de dólares, y que tienen los más amplios servicios sociales. Eso nadie se le ocurrió. Y una educación de calidad, además, ¿no? ¿Ah? Y una educación de calidad. Claro, pero yo creo que se acumularon muchos factores. Por ejemplo, la gente protestaba por los altos cobros de los colegios privados, que era un abuso y que el Estado no podía basarse en que vive en una economía liberal para impedir esos abusos contra las familias ricas. Acá en el Perú hay colegios que te cobran $2.000 mensuales. Y yo he escuchado a los padres de familia protestar y sentirse que no están amparados. Entonces han protestado por el cobro de los colegios, han protestado porque no hay los servicios de salud. A veces están desabastecidos, las máquinas operadoras de esos servicios no funcionan. Acá han muerto muchos niños por falta de incubadoras, por ejemplo, ¿no? Las medicinas están muy caras, las AFPs cometen abusos, ¿no? Ellos ganan, la gente dice, ellos ganan muchísimo y nosotros ganamos casi nada. Entonces hay una serie de elementos que se han juntado en esta explosión popular de 1.200.000 personas que protestan por esas consideraciones. O sea, no hay un solo punto, son muchos puntos que te llevan naturalmente a replantear un modelo neoliberal, ¿no?, que ha tenido fallas y la estamos viendo en las movilizaciones sociales. Eso también es evidente y que va a costarle a Chile muchísimo, porque todo aumento, por ejemplo, han aumentado de sueldos. ¿Dónde van a sacar ese dinero? Cuando tú aumentas de sueldos, como lo han aumentado en Chile, eso se refleja en una cifra. Este aumento significa para el Estado, digamos, $1.000 millones. Yo tengo tres formas de cubrir eso. O anulo los programas de construcciones de viviendas, de escuelas, de hospitales por $1.000 millones. Mi primera opción. Si yo hago eso, dejo sin empleo a mucha gente que ahí iba a trabajar. La segunda opción que yo tengo es apelar a la maquinita famosa, que eso no agarra a nadie, pues es una inflación catastrófica para Chile. Y la tercera opción que tengo es pedir un crédito internacional, que me lo dan y que lo tengo que pagar, porque son créditos, digamos, de no retorno, pues los créditos son buenos cuando se reflejan en las inversiones, en el desarrollo. Claro, son créditos duros, digamos. Todo eso lo van a tener que pagar. Cuando se habla, por ejemplo, vamos a rebajar el precio de las medicinas, ¿cómo lo rebajas? Con aranceles, pues. Usted dice, oiga, vamos a reducir un tanto por ciento de los aranceles a la importación de medicina. Muy bien, lo reduces. Entonces el fisco te dice, señor, esta reducción significa al año que las empresas farmacéuticas no van a dejar de pagar tanto. Entonces tenemos menos ese dinero en el tesoro público. Y al tener ese dinero menos en el tesoro público, vamos a hacer menos obra. Todo está concatenado. Yo creo que Chile entra a un laberinto que ellos mismos no van a saber cómo salir, porque además las expectativas no se van a disolver. No. Esto no lo resuelve una asamblea constituyente. Y la gente está empoderada. Empoderada. Dice que yo ayer escuchaba aumentos de sueldo. Bueno, tú aumentas el sector público y ya lo hemos explicado. Entonces van a presionar por el aumento del sector privado. Todo es una cadena. Si tú aumentas al sector privado, ¿qué va a pasar? Aumentas, pero el dueño, por ejemplo, del supermercado se lo va a proyectar en el precio de los productos. Y al proyectarse en el precio de los productos, tú vas a tener que pagar más por ese precio del producto. Entonces, todo es una cadena que hay que manejarla con mucha prudencia, pero que hoy día, bajo el impulso de la gente, bajo la presión popular, puede llevar a desbocar a la economía chilena a niveles realmente asombrosos. Entonces, todos estos son temas, como te digo, que tienen muchas variantes, son las AFP, pero también son otras consideraciones. Lo que sí yo no creo es que Maduro, que es un régimen corrupto, que es un régimen inepto, que es un régimen que ha hecho que 5 millones de seres humanos se desplacen por todo el mundo en busca de comida, en busca de medicina, que ha llevado una inflación el año pasado a su país de 1.000.000%, que tiene las tasas más altas de criminalidad, los hospitales abastecidos.
sea un ejemplo a seguir y que Maduro diga una palabra y 1.200.000 o 2 millones de chilenos lo sigan y también los ecuatorianos, no es verdad. Eso no es verdad. Que ellos estimulan, sí. Que ellos se tratan de beneficiarse políticamente de esto, sí. Eso sí es verdad. Pero lo otro no creo que sea verdad. No, claro, la gente no está pidiendo un modelo como el chavista, pero digamos, al chavismo es una especie de represalia contra todas aquellas naciones prósperas, democráticas de América Latina. Que los han atacado. No que los han atacado, que están defendiendo la democracia, están por eso pues que han atacado el autoritarismo chavista. Claro, que han atacado el totalitarismo chavista, entonces es una especie de represalia, bueno, los desestabiliza un poco. Quizá eso pueda haber, no sé. Maduro salió en Ecuador, aplaudiendo lo que ha pasado en Ecuador y en Chile. Claro, en Ecuador, pero lo que pasa es que en este tema de las redes también a veces el 90% de las hay que tener mucho cuidado y tomarlo con pinzas. Por ejemplo, hasta ahora no está comprobado que sea verdad. Parece que ha sido fake news esos supuestos agentes chavistas capturados en Ecuador. Ahora, hoy veía en la mañana una publicación cuyo titular era muy atractivo, de una publicación chilena respecto a la injerencia de agitadores extranjeros en la quema de los vagones del metro, pero luego cuando lees con calma la información, habría, fuentes dicen, o sea, no hay nada. Entonces hay que tener cuidado con las eso, noticias. Mira, eso que eso sacaron, también, por ¿no? ejemplo, que tuvo fuerte propagación, un grupo de habían sido personas detenidas. Habían sido detenidas en Venezuela por otro tema, pero las colocan así. Entonces, serenidad, ahora, prudencia. Hablando un poco, o regresando un poco al comentario que hiciste al inicio, Lucho, de que hay que saber explicar las cosas, Chile, lo que hizo Piñera y los funcionarios de Piñera en las horas iniciales es el manual de lo que no hay que hacer cuando se te presenta una crisis, ¿no es cierto? Piñera se fue la primera noche cuando ya estaba empezando a arder Santiago a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de la capital por el cumpleaños de su nieto. Sale un ministro, un funcionario a decir, bueno, levántese más temprano, pues, a los que se quejaban por el aumento, y luego eso de que estamos en guerra y el desmentido del propio jefe militar encargado, yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy feliz, para luego pedir perdón, o sea, un mal manejo son político errores producto terrible, ¿no? De una especie de pánico, ¿no? Y de también no medir la sensibilidad de la gente, porque si la gente dice, estamos en esta situación dramática, alguien pasa y le toma una foto al presidente en un restaurante comiendo, y eso mortifica a la población. Lo del ejército fue un error, teniendo en cuenta son errores que se cometen, pero que se entienden dentro de, yo creo que... Claro, se entiende desde el punto de vista de tratar de preservar el orden público, pero por otro lado, teniendo en cuenta el antecedente de la historia chilena, que es lo que muchos dijeron en la manifestación, lo consideraron una afrenta después de lo que pasó, sacar al ejército a las calles. Chile, ¿no? Decía presidente Piñera, Chile es un oasis, Chile es un país seguro, con enormes niveles de crecimiento. Entonces ocurre esto, yo me imagino, es como lanzarle un balde de agua helada en la cara, y lo dejaste al presidente y a su gobierno petrificados. Ahora van a cambiar de gabinete. Sí. Yo no sé si eso dará resultado, porque si eso no da resultado, es decir, si cambian de gabinete y continúan las marchas, en ese caso va a tener que convocar elecciones, porque ya se agotó, digamos, el último resorte de control de un gobierno. Entonces, convoca un nuevo gabinete, jura un nuevo gabinete, pero me pregunto, ¿y qué pasa al día siguiente? Dicen, no queremos eso, queremos elecciones. Ahí ya no hay otro camino que retroceder, porque no se puede reprimir y finalmente podrá decir, muy bien, elijan ustedes a quien quieran. Chao, terminó esto. Entonces estamos en un clima confuso. Hemos visto, por ejemplo, al presidente de México, lo ponía como ejemplo en un primer caso, el famoso cobro de la gasolina y el gas, ¿no? Que quiso ponerle de tapones, no pudo. Pero también en otro tema que es muy delicado, el narco. Sí. Lo que ocurrió en Culiacán, lo que ocurrió en Culiacán, amigos, les explico brevemente. Capturaron al Chapito, a uno de los hijos del Chapo Guzmán, que actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos, en Culiacán, en el estado de Sinaloa, que está dominado por el cártel del Chapo, o los descendientes del Chapo.
de inmediato empezaron a llegar ómnibus y camiones de cientos de hombres armados hasta los dientes, sicarios del narcotráfico. Se enfrentaron en combate abierto con las fuerzas de la policía y del ejército mexicano, los hicieron retroceder, incendiaron propiedad pública y privada, ametrallaron ómnibus, el ejército y la policía tuvo que retroceder y el gobierno ordenó que liberen al Chapito. Lo liberaron, o sea, fue una claudicación ante el narcotráfico clamorosa. Es una claudicación porque lo tenían capturado y los narcos dijeron, ¿seguimos y tomamos la ciudad o lo liberan? Esto le consultan al presidente. Y tomaron de rehenes además militares. Militares, sí. Muy bien. Liberen al narcotraficante. Eso significa una pérdida de autoridad muy grande. O sea, no solamente es la parte económica, que quizá la gente no conoce bien, pero hubieron problemas con la gasolina, con el gas, que te acuerdas rompían las tuberías y el gobierno tuvo que retroceder en muchas medidas, sino también es un tema como seguridad, y es en otros temas que se está debilitando México, como por ejemplo que el presidente no le gustaba el nuevo aeropuerto y simplemente suspendió una inversión de varios cientos de millones de dólares. En todo caso, yo veo que hay un retroceso de la autoridad, que hay un gran impulso de las movilizaciones, por razones diferentes, pero hay un gran impulso de las movilizaciones y que hoy día los gobiernos se tienen que movilizar con mucha serenidad, con prudencia en sus políticas económicas y sociales, sin confrontar, sin crear odios, ejercer venganzas, porque eso llega un momento que te cobra. Tú puedes hoy día destruir a un sector político, puedes destruir a un ciudadano. Es una victoria momentánea, pero después eso te va a revertir y además vas horadando el sentimiento de la gente. Ninguna sociedad moderna y democrática se construye en base al odio, a la venganza, a la imposición, al abuso, al atropello, al no respetar las instituciones democráticas, sus correspondientes autonomías. Eso no ocurre en ninguna sociedad moderna que quiera salir adelante. Los países avanzan con la concertación respetuosa, no con la confrontación obsesiva y humillante a quienes no tienen el poder. Estamos viendo pues esto, hemos visto en México, hemos visto lo que está pasando en Chile, Argentina, en Uruguay, por ejemplo. Va a haber segunda vuelta, ¿no es cierto? Sí, pero con el Frente Amplio, que son los mismos que gobernaron ahora, donde tú sabes que está integrado, entre otros, por el Partido Comunista. Así es. Y son los que apoyan al chavismo de alguna manera. Entonces, todos estos hechos realmente se está moviendo el tablero geopolítico muy desordenado, con instituciones, por ejemplo, que no funcionan. Yo hablo de Naciones Unidas, hablo de la Organización de Estados Americanos, y en su momento conversaremos seguramente de esos temas, tomando como ejemplo los casos de Bolivia y los casos de Venezuela, ¿no? que son temas absolutamente graves y dramáticos. Sin duda. De la inoperatividad de los organismos internacionales como los que estoy señalando. A ver, empecemos con Bolivia antes de ir a un último corte, o por lo menos planteo la pregunta, Lucho. Morales está pidiendo, Evo Morales está pidiendo o aceptando, no sé si es simplemente un saludo a la bandera o una forma de ganar tiempo, se está mostrando partidario o aceptando una auditoría de la OEA sobre el conteo de elecciones. Estuvo aquí hace 10 días más o menos Javier González Olaechea, que ha sido funcionario durante mucho tiempo de OEA y de Naciones Unidas y ha encabezado varias misiones electorales, y todavía no se habían producido las elecciones en Bolivia, pero uno de sus comentarios fue: si hay un apagón, me dice, si tú ves que en medio del conteo hay un apagón, eso es indudablemente un indicio de fraude. Y lo recordé porque efectivamente pues empieza el conteo, había una diferencia amplia y de repente hay un apagón y Evo Morales termina prácticamente ganando en primera vuelta. ¿Tú dices que ahí ha habido una inoperancia de los organismos internacionales, Lucho? Uri, el apagón se produjo antes y voy a explicar por qué.
Evo Morales no debió ser candidato. La Constitución de Bolivia lo prohíbe, no puede usted ir a la reelección, pero como él quería ir a la reelección y creía que tenía una gran popularidad, convocó un referéndum para que el pueblo le permita modificar la Constitución y ser nuevamente candidato. Y el pueblo le dijo Se no. realizó el referéndum y el pueblo dijo, no, usted no puede ser candidato. Muy bien, salió Evo Morales, dijo, muy bien, la Constitución me lo prohíbe, el referéndum me lo prohíbe, me dedicaré, dijo, a poner un restaurante en el Chapar. Voy a poner un restaurante y también el restaurante, dijo en broma, tendrá como atractivo tomarse la foto con el expresidente. Todo eso transcurría normal. Cuando comenzaron los rumores que Evo Morales iba a recurrir al llamado Tribunal Constitucional, que es del mismo nivel que tiene Venezuela, son empleados de ellos, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional, en un hecho sin precedentes en la historia universal, emitió una resolución diciendo que sí puede ser candidato. Porque estaban afectando sus derechos humanos. Porque si no, violan sus derechos humanos. Sí. De acuerdo a lo que dice la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces ¿qué hizo la Organización de Estados Americanos? Y acá viene la trampa. Señor Almagro tomó esa decisión y la envió al Tribunal de Venecia, que como tú sabes está conformado por los expertos en derecho constitucional, abogados todos ellos de prestigio que son asesores del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia estudió el caso y emitió un informe contundente, señalando que este tema no tiene absolutamente nada que ver con los derechos humanos y que más bien en la no reelección permanente se sustentaba el sistema democrático. Claro. Tercera etapa, llegó ese informe Almagro, lo recibió Almagro, lo leyó y dijo, efectivamente, no, acá no hay violación a los derechos humanos, no puede postular. Todo tranquilo. Hasta que en el mes de marzo, abril, comenzó a llegar el rumor de que había tenido un entendimiento Almagro con Evo Morales para darle el pase a que pueda postular. Yo no lo creí realmente, pero mira tú las páginas, llegó sorpresivamente en el avión presidencial Almagro a Bolivia, fue recibido con clarinetes, con tambores, con pica pica, con aplausos, se abrazó con Evo Morales y ante la sorpresa internacional declaró, hizo que le preguntaran, sí puede postular porque violarían sus derechos humanos. Es decir, Almagro contra Almagro, pero no solamente descalificó él mismo su declaración, sino que descalificó el informe de la Comisión de Venecia. Lo cual es un precedente gravísimo. Lucho, nos vamos a un pequeño corte. Regresamos, amigos, en Ni con Dios ni con el Diablo. Seguimos hablando de Bolivia y luego el resto del bloque sobre Venezuela. Gracias. Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el Diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el Diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el último bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña Luis González Posada, es canciller. Estamos hablando de Bolivia, Lucho. Entonces, estabas contando que Almagro contra Almagro al final termina diciendo que sí, que están afectando los derechos humanos. Eso sienta un precedente gravísimo para América Latina, ¿verdad? Gravísimo, porque significa que después de lo que ha declarado Almagro, cualquiera puede ser reelecto las veces que quiera, porque afecta a sus derechos humanos, si nosotros nos atenemos a la declaración de Almagro. Y el Consejo de la OEA... Acá en el Perú y en todos lados, ha dado un mensaje muy grave. Entonces, el Consejo de la OEA, Consejo Permanente, se llama, está integrada por el cuerpo de embajadores acreditados en la sede central de la OEA en Washington. De todos los estados miembros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los 34 embajadores? Silencio absoluto. Esa es una vergüenza, es una claudicación, porque ese Consejo de Embajadores debe ser el señor Almagro. Usted primero no puede hablar a nombre de la OEA.
La OEA está representada por su Consejo Permanente, que es el que te señala, o por su Asamblea, que está conformada por los cancilleres. Ni uno ni otro se ha pronunciado. Pero el Consejo Permanente, en esta diplomacia lerda, negligente, se quedó callada, no dijo una palabra. Y entonces el proceso comenzó a avanzar, a pesar de la protesta, de las quejas de los bolivianos, de toda la oposición. Entonces yo quiero decirle acá, lo que ha hecho Almagro es extremadamente grave, porque le ha dado curso, le ha dado visto bueno a que en cualquier país de América, con el razonamiento que hizo con Bolivia, la reelección pueda ser permitida en forma permanente. Y ahí decía yo, por eso, una responsabilidad tanto del secretario general como de su Consejo Permanente. Y eso me lleva a un tema que brevemente, ¿no? Los organismos internacionales están en una decadencia absoluta. Mira, ¿cómo es posible que la alta comisionada de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, la expresidenta de Chile, viajara a Venezuela e emitiera un informe contundente, ¿no? Donde, entre otras cosas, señalaba que hay 6.700 desapariciones forzadas, muertes, torturados, presos políticos. Señalaba también que la gente tiene hambre, que hay desabastecimiento, y ella indicaba que hay 4 millones, no sé, 100.000 personas que habían escapado del país, que se violentaban todos los derechos humanos. ¿Cómo es posible que esas Naciones Unidas que se expresaron a través de la alta comisionada en un reporte que tuvo enorme impacto internacional? Nombren a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos, es una afrenta a los derechos humanos. Y que nombran a ese Venezuela miembro del Consejo de Derechos Humanos de la OEA, le den un asiento. Votaron 105 países. Es un acto vergonzoso desde mi punto de vista, porque no solamente se debilita la OEA, sino sientan un precedente de cinismo diplomático. El Perú votó en contra, me imagino. Sí, el Perú votó en contra, el Perú está en una buena línea en ese sentido. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué hacemos ahí? Yo pienso que fue tan grave lo que han hecho que el Perú debió retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hasta que salga Venezuela, por lo menos. En diplomacia hay señales de protesta, no se puede uno quedar callado, porque callado, consciente, acepta. Entonces todos hemos sido agraviados, por ejemplo, con organismos como este. O te pongo otro caso. Yo fui el que impulsó y se hizo aprobar al Congreso la adscripción del Perú a la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, que funciona en La Haya, hasta la fecha han gastado 1.540 millones de dólares en recursos, en pago de sueldos, por ejemplo. No hay 18 magistrados, 900 funcionarios, instalaciones, tienen mucho dinero. Y el año 2002, por favor, Uri, recuerda, el año 2002, ellos tienen 600 expedientes, no 100 ni 200, 600 expedientes sobre torturas y asesinatos de venezolanos. Inclusive la señora Tamara Sajú, que tiene una ONG muy prestigiada, llevó cuadernos de torturados donde cada uno cuenta su historia de cómo los asfixiaban, cómo los violaban, cómo le rompían los dedos, cómo le metían la cabeza en bolsa de plástico, y lo firmaron y pusieron su huella digital. Muy bien, eso lo tienen desde el 2002. Hasta el día de hoy no han hecho absolutamente nada. La Corte Penal Internacional no manda una persona a averiguar lo que ha pasado en Venezuela. Y añado, ante esta pasividad e inercia, el Perú, me parece muy bien, Argentina, Brasil, han Chile, presentado una denuncia Estados Unidos, contra Maduro, ¿cierto? Se convirtieron en parte, es decir, nosotros presentamos la denuncia. Esto hace un año. ¿Sabes qué ha hecho la Corte? Nada. No manda una sola persona. Entonces yo digo, ¿qué hacemos en esa Corte? ¿Por qué seguimos pagando el sueldo de funcionarios que ganan $18,000 mensuales más todos los gastos que te imaginarás, y que la última expresión pública que han tenido es pedir un aumento de sueldos? Entonces yo creo que hay instituciones fofas, instituciones que existen en el papel, que no funcionan y que con no funcionar causan esta crisis internacional. Estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de OEA, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, pero también podríamos hablar, por ejemplo, del Parlamento Latinoamericano.
del Parlamento andino, del Parlamento indígena, del Parlamento amazónico, del hay un Parlamento montón de UNASUR, del Parlamento instituciones que Mercosur. consumen presupuestos y en la práctica no sirven para Mira, nada. cuando se produjo el ataque de los grupos chavistas al Parlamento venezolano, ¿te acuerdas que entraron Sí, hordas y sí. agarraron a puntapiés a los Sí, parlamentarios, a las mujeres, revólver en mano? Yo planteé públicamente que el Parlamento latinoamericano, cuyo primer deber es defender la democracia parlamentaria, se trasladara a Venezuela. No hicieron nada, no se trasladaron, no se movieron, porque es gente que está acostumbrado, y hay que decirlo, pues yo lo he visto, acostumbrado a reunirse para eventos protocolares. El día de Bolívar, van, todos comen, almuerzan, hay banquetes, cócteles, salen a comprar, se reúnen, se pronuncian, recordando el discurso de Angostura de Bolívar, pero ante hechos fundamentales. No hacen como esto, absolutamente ninguno nada. de estos parlamentarios les interesó un comino cómo se avasallaba un Congreso, y esto es muy grave. Entonces estamos hablando, porque hay que hablar con franqueza. Otros cancilleres no los escuchó decir lo que deberían decir por experiencia. Las Naciones Unidas hemos puesto el grave ejemplo, OEA, ¿no? Corte Penal Internacional, los parlamentos, ¿dónde están? Porque son instituciones formadas justamente para defender principios y valores que nos unen a todos los países. Es un comentario adicional que quería hacerte lo de Bolivia. Nos quedan 10 minutos, querido Lucho. Un minuto para terminar, cerrar Bolivia y dedicar los otros 9 o 10 a Venezuela, claro. Evo, entonces, ¿tú crees que se va a salir con la suya? Es decir, ¿se va a quedar a pesar del pataleo de Mesa y de la oposición? ¿O tú crees que puede haber, como en Chile, en Ecuador, una presión popular? Claro, en este caso estamos hablando de alguien que tiene todos los resortes, pero ¿tú crees que la movilización popular y el pataleo de Mesa puede ayudar o Evo ya, digamos, se quedó? Yo he hablado mucho con los dirigentes venezolanos y ellos se sienten muy tristes y desolados porque primero la OEA fue el padre de esta criatura, los abandonó. Una institución que teóricamente defiende derechos democráticos. Claro, al final se preparó el escenario para esta. Ajá. También ha protestado hoy día, he visto hay protestas de Argentina, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de la Comunidad Europea, de la misma OEA, que plantean una segunda vuelta. Sí, si no van a la segunda votación, yo prefijo que van a haber graves problemas, perturbaciones sociales y enfrentamientos, porque estamos ante un señor que yo las primeras imágenes que tuve de Evo Morales era un campesino con unas chompitas raídas muy populares. Hoy día usa ternos a la medida. Se ha construido un palacio presidencial de 19 pisos por 38 millones de dólares. Se ha comprado un avión presidencial de 40 millones de dólares. Y se ha construido en su pueblo, donde hay 680 habitantes, 680, se ha construido lo que él llama el Museo de la Revolución, a 7 millones de dólares, para, en otras palabras, rendirle homenaje a esta persona. Eso es lo que estamos teniendo. Estamos teniendo un Evo Morales que aplaude las barbaridades chavistas, la violación de los derechos humanos, a los grupos de izquierda, a las guerrillas, a las que además Bolivia es una de las dos bases en Latinoamérica, junto con Venezuela, de la penetración de Irán en Latinoamérica. Ese es otro factor, ¿no es cierto? Y además, mira, en todos esos espacios hay grupos sediciosos ya no solamente vinculados a sus países, está el Hezbollah, grupos terroristas, ahí están. Claro, Hezbollah, que es patrocinado por Irán. Por chavismo. Por el chavismo y a su vez están por Irán. metidos por todos lados y son frontera con el Perú, así que hay que tener mucho cuidado del tema. Y yo lo que sí diría, por ejemplo, que ha llegado el momento que el tema de Bolivia tiene que ser llevado al Consejo Permanente de la OEA. El Consejo Permanente, cuando tú lo llevas, muy bien, escuchas al gobierno, escuchas a la oposición y tomas una decisión mucho más firme. ¿Por qué no lo hacen? No sé por qué no lo hacen. Para eso están los organismos internacionales. Entonces digo, si no funcionan los organismos internacionales, se están produciendo situaciones de alteraciones al sistema democrático y de los derechos humanos sumamente graves y que podrían ser peores. Perfecto, Lucho. Vámonos, por favor, a Venezuela. Tú eres un activista desde hace mucho tiempo y has viajado, has hecho un peregrinaje internacional y aquí en los medios de comunicación estás muy informado de lo que ocurre ahí. Denuncias permanentemente todos los atropellos
de la dictadura chavista, todos los atropellos a los derechos humanos, el éxodo de millones, de 5 millones, y están calculando para el próximo año, hay un informe de Naciones Unidas, 8 millones de personas, de seguir así las cosas. Yo quería preguntarte, porque tu opinión es muy importante, estás muy versado en el tema. ¿No crees que tú además hablas de la inoperancia de los organismos, tanto de Naciones Unidas como de la OEA? Y la Corte Penal Internacional. Y la Corte Penal Internacional. Y entonces, digamos, la solución no pasaría porque los grandes actores que están detrás, me refiero a Rusia, en alguna medida también, en gran medida a China, pero sobre todo Rusia y Estados Unidos. O sea, esto no veo la manera que se pueda resolver con Guaidó o con la OEA. Es decir, aquí lo que habría que hacer es, no sé, que se sienten Putin, Trump y Xi y lleguen a un acuerdo. Mira, ¿sabes qué? Guaidó o el presidente que resulte elegido va a respetar todas las cuantiosas inversiones rusas y chinas en Venezuela, pero ustedes tienen que hablar con Maduro y hacerle saber que ya no va a tener apoyo y que se tiene que ir con su familia y con Diosdado, porque ahí también ya hay un tema de supervivencia, ya no política, sino física. Es decir, en ese momento Maduro tiene temor de acabar como Benito Mussolini, Clara Petacho, como Ceausescu, o sea, o como Gaddafi, simplemente colgado de un poste, ¿no es cierto? Y entonces yo no veo otra salida realista que decir, bueno, borrón y cuenta nueva, a pesar de todas las violaciones que han cometido a los derechos humanos él y la cúpula, a pesar que Diosdado probablemente está comprometido con el narcotráfico, en fin, todas las barbaridades que conocemos. Bueno, ¿sabes qué? Váyanse a vivir a Pekín, a La Habana, a Moscú, no sé, y que haya una salida, porque si no, ¿cómo se resuelve eso? Mire, Guaidó ha dado todas las salidas. Por ejemplo, a los chinos y a los rusos le dijo, nosotros llegamos al gobierno y respetamos sus inversiones, no las vamos a tocar, porque en una democracia no se afectan las inversiones. Y cualquier salida es buena con tal que hayan elecciones nuevas, pero evidentemente acá hay agentes provocadores. Cuba vive de Venezuela, ya no en los niveles que ha tenido. Dicen que en total 30.000 millones de dólares les ha caído de petróleo venezolano. ¿No? Cuba pasó de Rusia a de la dependencia Venezuela. Rusa a la dependencia y me detengo en Rusia. Rusia tiene 3 etapas trágicas para América Latina. País que no les hemos hecho nada. La primera etapa fue que casi provoca una guerra mundial cuando trasladó la crisis de los misiles, cohetes, ¿no?, para atacar a Estados Unidos en el año 1962, si no me equivoco. Descubrieron los satélites americanos, plataformas de cohetes dirigidas a Estados Unidos, y casi se produce una guerra y tuvieron que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Sí. Yo digo, ¿con qué derecho Rusia estuvo a punto de provocar una guerra en nuestro territorio? Y nadie le dijo nada. Muy bien. De ahí pasaron una segunda parte. Financiaron las guerras de guerrillas de Cuba. Y las guerras de guerrillas de Cuba se desplazaron por toda América Latina, incluyendo al Perú, a Cuba me refiero. Financiaron a Cuba para desplajar la guerra de guerrilla, murió mucha gente, se causó muchas heridas, mucha destrucción material. Ese fue el segundo hecho grave que comete Rusia con nosotros. Y el tercer hecho lo estamos viendo ahora: apoyar a una dictadura corrupta y genocida, desplegar aviones para atemorizar a la gente, comprometerse políticamente con Maduro. ¿Y qué hacemos nosotros con Rusia? ¿Nosotros hacemos algo con Rusia? ¿Sabes qué hacemos? Seguimos comprando el armamento, que es el gran negocio de Rusia. Rusia solamente a Venezuela ha vendido en total 12.500 millones de dólares de armas, según la declaración del director ejecutivo de Rosoboronexport, que es la empresa exportadora de armamento. Pero también venden acá al Perú, helicópteros a todos los lados. ¿Con qué derecho Rusia
incendia las praderas en América Latina, provoca esta violencia. ¿Dónde están nuestros cancilleres, por ejemplo, el Grupo de Lima, para no hacerle llegar una nota a Rusia que eso es una intervención, pidiendo que retiren las manos de América Latina, de un país donde hay mucha muerte, muchos heridos, mucha destrucción, y donde su desgracia está desplazándose a todo el continente? Acá tenemos cerca de 1 millón de personas, de venezolanos, que han venido al Perú, y también en Chile está ocurriendo lo mismo, en Ecuador, en Colombia, en fin. ¿Por qué nos quedamos callados? ¿Por qué permitimos la ofensiva rusa, esta tercera gran ofensiva, en países que siempre han tenido con ellos respeto, cordialidad, afecto, y que no hay ninguna razón para que nos quedemos callados frente a hechos de esta naturaleza? Yo lo que digo, en consecuencia, que quizás todos estos temas deben ser debatidos en el Consejo de seguridad. Sí, en el Consejo, no, primero en el Consejo Permanente de la OEA, pero también en el Consejo de Seguridad, decir, señor, ustedes no se metan en América Latina, no se metan a apoyar esta dictadura que tiene tal cantidad de muertos, porque aparte el informe, mira, de la señora Bachelet, del Alta Comisionada de Naciones Unidas, está un informe de 400 páginas de los expertos de la OEA que señalaron exactamente lo mismo. Están los informes de la Comisión Europea, están los informes de todas, sin excepción, las ONGs internacionales. Entonces, ¿cómo quedarnos callados ante una Rusia que feliz, ¿no?, apoya a ese gobierno, manda sus buques o sus aviones de combate a decir, oye, si se meten con ellos, se meten conmigo? ¿Por qué tenemos que tolerar? ¿Por qué tenemos que ser pasivos como diplomacia latinoamericana y no arrostrar directamente lo que es un legítimo derecho de los países latinoamericanos de preservar la paz, la democracia, y que se respeten los derechos humanos? Hablando desde un punto de vista de realpolitik, a ver, Guaidó no tiene el mismo peso que Trump. Eso es evidente. Entonces, que Guaidó le haya prometido a Putin, mira, voy a cuidar tus inversiones, y allí, ¿no crees, te repito la pregunta, que el que debería entrar a tallar ahí es Estados Unidos? El gobierno de Trump ya ha tomado sanciones contra Cuba por apoyar a Venezuela, digamos, es una forma de presionar para que saque las manos de Venezuela. Y también a Venezuela, ha tomado sanciones contra Venezuela. Claro, pero digamos, ¿tú ves otra salida? O sea, que Trump se siente con Putin y que lleguen a algún tipo de negociación, es decir, no sé, cómo que ya se nos va el tiempo, Lucho, pero ¿tú ves luz al final del túnel o las cosas, o un poco ya la gente se está acostumbrando a que, bueno, así es Venezuela, pues, ¿no? Que es lo peor que puede haber, ¿no es cierto? Veo oscuridad en el túnel. Veo oscuridad en el túnel, y ojalá haya una luz, porque Venezuela no se merece esto. Bueno, ningún país. Ningún país se merece lo que está pasando, ¿no? Entonces, y debe haber una diplomacia mucho más activa, con iniciativas propias, con declaraciones más intensas, más fuertes, para defender un sistema que nos compromete a todos por igual, ¿no? Y en ese sentido sí yo debo destacar que el Perú está en una buena línea, mantiene una línea correcta en su política exterior, que ojalá continúe y se intensifique con pedidos como estos, ¿no? Retirémonos del Consejo del Consejo de Derechos Humanos de la OEA. Hasta que no lo saquen en Venezuela. Ya se retiró, creo que Estados Unidos y varios países están retirados, o sea que no es ninguna novedad. Probablemente lo de Estados Unidos funciona porque es el que aporta más, ¿no? Entonces ahí... aporta más. Entonces, ¿qué ganamos de...? A ver, imagínate, ¿qué ganos tenía? Está sentado con el venezolano, se ríe a carcajadas de mí, porque entre otras cosas Maduro ha dicho... La votación a nosotros es una consagración, claro, y ha sido un desmentido al informe de la señora Bachelet. ¿Cómo podemos permitir eso? Sí, es una bipolaridad total. Bueno, Luis González Posada, ex canciller, agradecemos mucho tu presencia, Lucho, gracias, y habrá oportunidades de seguir conversando. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias por vuestra sintonía, hasta luego. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.